Estaremos hablando sobre lo que debemos saber a la hora de someternos a este tipo de tratamiento estético. Y en esta oportunidad se lo dedicamos a la nueva era de la liposucción. Y para guiarnos en este tema nos acompaña el doctor George Beloune. Él es cirujano plástico y reconstructivo. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. ¡Qué lindo! Gracias a todo el Caballero, equipo. bienvenido. Lo estábamos Gracias. esperando, Uno se siente doctor, como en la esta es su casa, ¿no? casa. Aquí, Y de también nos acompaña, por supuesto, este panel de invitados hermosos. Con muchas preguntas. Claro que sí. Doctor, la liposucción, ¿a qué se refiere con este término? Bueno, lo primero que hay que aclarar cuando se habla de liposucción es que este no es un procedimiento para bajar de peso. Ok. Es un procedimiento para disminuir la cintura, la silueta, ciertas áreas a disminuir, para bajar la importante. silueta como tal, no para bajar de peso. O sea, para escoger el paciente que nosotros vamos a realizar una liposucción, no puede ser un paciente que esté en obesidad. Entonces mucha gente piensa, mira, no, estoy gordo, necesito una liposucción. No. Primero necesitas hacer un cambio de tu estilo de vida, hábitos nutricionales, hacer un régimen de ejercicio, y cuando ya tengas todo esto y estés apto, eres candidato para una liposucción. Además de eso, hay ciertos parámetros que nosotros tomamos en cuenta desde el punto de vista médico, que se llama el índice de masa corporal, que es tomar en cuenta tu peso sobre tu talla, y eso va a dar un número. Así podemos catalogar nosotros al paciente como bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Cuando el índice de masa corporal está debajo de 30, o sea, en sobrepeso pero no en obesidad, nosotros podemos realizar liposucciones. Por encima de 30, un paciente obeso es un paciente con mucho riesgo de utilizar o de que le ocurran complicaciones como del punto de vista quirúrgico y del postoperatorio, y el resultado estético no va a ser el adecuado. Además, me encanta que estés en este foro, George, porque tú eres especialista en este tipo de operaciones y la tecnología ha avanzado de una forma tan increíble que el dolor postoperatorio ahora es muchísimo menor y todo esto. Correcto. A mí me gustaría que toquemos un tema con el de la lipo. En personas delgadas, por ejemplo, hay mujeres que yo he visto que son muy flacas, pero hay zonas de su cuerpo donde la grasa sencillamente no se va. ¿Allí sería apropiado practicar la liposucción? Correcto. Para mí, los pacientes delgados, que están atléticos y que quieren solo mejorar ciertas áreas, son pacientes que son los ideales, los candidatos para la liposucción. Sí, hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Pero un paciente que necesita tratar ciertas áreas, son candidatos a hacer una liposucción de alta definición, porque podemos nosotros dividirlo en dos grandes grupos. La liposucción en pacientes que tienen para una baja definición o pacientes para alta definición. Estos pacientes de alta definición, ¿qué significa? La marcación, lo que llaman la marcación abdominal. Sí. Marcar el abdomen, marcar los brazos, marcar las piernas o ciertas áreas que quieren hacer una marcación que con el ejercicio se les es difícil lograr. Nosotros podemos lograrlo realizando este tipo de Pero esa marcación cirugía. se logra afectando el músculo o afectando el área alrededor del músculo. Porque eso es algo que a uno le da mucho miedo, por lo menos en el caso. Yo una vez, a mí se me ocurrió preguntar, ojo, a mí me encantaría hacerme una lipomarcación. O sea, eso es espectacular. Como mire, la que compadre. supuestamente me hice Sí, yo. como la que supuestamente tiene Marie Claire. O sea. Yo considero que, bueno, definitivamente te ahorra mucho trabajo, gimnasio, todas estas cosas. Correcto. Aunque a mí me gusta hacer ejercicio, pero te ahorraría mucho. Ahora, el tema es que cuando yo pregunté sobre el proceso, me decían que había como tantos mitos, tres cosas. Uno era que agarraban grasa de un área y luego la colocaban en el músculo. O sea, encima del músculo para hacer los Para hacer el abdominales. relieve. Pero entonces, eso, si tú engordabas, entonces ibas a parecer como una pelota con varias pelotitas. Se llama la tortuga ninja. Exacto. La otra era que quitaban como cierta parte entre la piel y el músculo. Entonces, eso hacía que... Una película de terror. Oye, no, ya va, quiero que sepas que a mí me dijeron muchas cosas y evidentemente yo creo que es necesario en este momento que tantos mitos Claro. y tantas maneras de hacer una lipomarcación que un especialista diga, Exacto. esto es así. Bien, correcto. Bueno, vamos a partir del punto en que todos tenemos músculos, ¿ok? Y es visible o no en dependencia de la grasa o todo lo que esté delante del músculo. Nosotros actualmente contamos con un aparato que se llama el Vaser, que este aparato es lo que es lo moderno en la liposucción actual. El Vaser es un aparato que emite unas ondas de ultrasonido que va a atacar directamente la grasa que está en el músculo. O sea, no va a tocar ni los vasos sanguíneos ni los nervios, no va a tocar ninguna otra estructura, que es la diferencia con las lipos anteriores, que con las anteriores tú pasabas la cánula y había más sangrado, tocabas nervios, otras cosas. Con este tipo de método atacas directamente a la grasa que está encima del músculo. Pero Entonces, doctor, ¿esa cánula va a diferenciarse el tamaño con ese Vaser?
El tamaño no, las cánulas hay de distintos tamaños, distintas formas y en el caso del Vaser de distintos aros, que la onda de ultrasonido va a ser más amplia o menos amplia en dependencia Ok. de la cánula que tú utilices. Pero después, una vez que tú derritas la grasa, por decirlo de alguna Ok. manera, con este Vaser, vamos a proceder a la extracción de esta misma grasa. Y una vez que nosotros extraigamos la grasa, es que nosotros vamos a ver la marcación del abdomen. O sea, Claro. significa derretir la grasa, por darlo en 3 pasos, extraer la grasa y después marcar ciertas áreas donde Pero quieres ya el Ah, marcar. músculo fíjate. está entonces. El Claro. músculo está, todos Ok. tenemos músculo. No es colocar una prótesis, como dicen, no, tiene tiene Eso una es prótesis otro aquí. que te ponen, que te Ajá. dicen de uno, de como algo de silicón que, Sí. que lo meten por el abdomen y tú dices, oye, yo Ya va, de verdad Marie ese Claire. proceso no lo Pero quiero. hay que tener muchísimo cuidado porque yo he visto, no sé cómo se llama, cómo definir el término como tal. Obviamente existen muchísimas anomalías y tú tienes que estar pendiente y saber con qué especialista recurrir a la hora de Correcto. hacerte una operación tan importante como una Correcto. lipomarcación. Correcto. ¿Qué sucede? Evidentemente, si tú eres una persona delgada y tienes grasa localizada, hay que estar muy pendiente con el tema. ¿Cómo se llama? Fibrosis. La fibrosis, La puede fibrosis ocurrir, sí. que te puede quedar en toda el Sí. área del abdomen. ¿Por qué sucede esto? La fibrosis es cicatrización. La cicatrización interna del tejido, por decirlo de alguna manera, que en ciertos pacientes, en ciertos casos, esta cicatrización puede ocurrir y en áreas que no queremos que ocurra y vienen las retracciones. Pero para eso los especialistas tenemos el tiempo del Vaser que vamos a pasar por ciertas áreas para que no ocurra esto, el tiempo, qué tipo de cánula vamos a utilizar, cómo vamos a realizar la extracción y muy importante el postoperatorio. Claro, Seguir las instrucciones claro. postoperatorias, hacer drenaje linfático, el paciente debe hacer drenaje linfático, debe utilizar fajas, el proceso postoperatorio es todo un protocolo que nosotros tenemos bien establecido y debemos nosotros guiarnos por ese protocolo, el paciente debe seguir todas estas instrucciones para así tener menos incidencias de Doctor, complicaciones y que ocurran fibrosis. Está hablando que el equipo en general emite una onda. Sí. Por ende, ¿podría hacerse este estilo de procedimiento a personas que utilicen marcapasos o personas que utilicen, digamos, ciertas cosas internas o que tengan alguna cosa interna que sea de metal? Sí, no hay ningún problema. El ultrasonido no interfiere para nada con lo que sea algo que emita ondas electromagnéticas. Es decir, o- prótesis, marcapasos, No hay ningún problema tipo con de eso. material Ningún tipo de- médico. no hay ok. ningún problema. ¿En qué zonas Importante. del cuerpo podemos realizar la liposucción? O sea, Bien. porque Ajá. existen muchas áreas donde podemos recurrir a este maravilloso Buena tratamiento estético, pero me encantaría que usted diga dónde sí y dónde no ¿Y cómo se puede saber si es hacer una necesario, lipo. Bien. cesárea? Exactamente. Porque por lo menos, y voy a pegarme a la pregunta de cesárea, que es súper importante, porque incluso Marie Claire también lo vivió. Cuando yo estaba en el Mister Venezuela, una de las, digamos, de las áreas que yo tenía que trabajar eran las piernas. Pero hay una realidad. Mis piernas son así. O sea, yo tengo músculo. Esto que ven aquí Genéticamente es así. Es músculo. Exacto. Entonces, incluso me llevaron a un proceso de tratamientos estéticos para bajar una Reducir. supuesta Terrible, grasa terrible. que no había. Que no había. Entonces, cuando uno sabe Sí. que definitivamente lo que te pueden es incluso dañar el Y yo tejido me voy a muscular. pegar al comentario de Jordán y de Cesárea. Pero a mí también me pasó y yo decía, pero si estoy músculo, como bueno, entonces hazte una lipo en las piernas. Esa fue la solución que en ese momento se llevó a cabo, ¿no? Aunque muchos cirujanos me decían que eso era un error porque no me iban a sacar nada de Correcto. las piernas. Ajá, cuéntame. Ahí es donde Ajá. entra la mano del cirujano o el ojo del cirujano, del experto, del especialista, en donde te va a decir si eres candidato o no para una lipo. Ciertamente hay áreas donde podemos trabajar, generalmente donde haya grasas, papada, brazos, piernas, muslos, sí se puede hacer, pero depende del paciente. Hay pacientes que son atléticos y su contextura muscular u ósea no permite o no hay grasa donde uno pueda trabajar con la liposucción y simplemente uno le dice al paciente, mira, no eres candidato en esta área, sino en esta otra. Claro. Ok. Pero se puede trabajar Ok. en Claro. donde haya grasa. ¿Qué hay de Doctor, cierto? ya ¿Qué va, hay de Claire. cierto? Bueno, vamos. Ajá. allí. Doctor, vamos a hablar precisamente porque estamos hablando de las zonas, pero cuando nosotros hacemos este tipo de procedimiento estamos retirando un volumen. Sí. ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué hacemos con la piel? Bien. ¿Se puede hacer, es lo mismo hacer una liposucción que una lipoescultura? Es un término similar. La lipoescultura es sacar grasa de cierto sitio para colocarlo en otro sitio. Es eso como era mi definir, pregunta. hacer una escultura, una definición, ¿no? Ok.
La pregunta tuya fue sobre el ultrasonido. Como Cuando tal. nosotros retiramos la grasa, Ok. queda un espacio. ¿Qué pasa con ese espacio Fíjate, entre la esa piel? piel La onda de que guinda? ultrasonido, el Baser actualmente, trabaja, estimula la grasa, las fibras de colágeno y elastina, o sea, por unas fibras que están por dentro, y hace que la piel se retraiga y se pegue al músculo. Ok. Entonces uno puede lograr cierta retracción mayor, pasas más tiempo donde tú quieres que se defina más, entonces es donde entra el cirujano, que va a hacer que se retraiga en ciertas áreas y no tanto en otras áreas. Entonces ahí viene la definición del músculo. Vamos a esculpir nosotros de alguna manera el cuerpo utilizando este aparato o esta tecnología para así darle forma, volumen a ciertas áreas que querramos darle y ciertas áreas no. Una cosa que dijo Jordana hace rato, que si colocan grasa, no. En algunos pacientes es necesario dar volumen. Por ejemplo, un paciente que no tenga pectorales, si yo quiero definirlo, un paciente masculino, necesito, y está muy delgado, necesito aspirar o marcar ciertas áreas, pero si no tengo volumen, necesito colocar cierta grasa para darle algo de volumen. Pero hay que Ok. escoger muy bien el paciente y por eso están los cirujanos. Claro. Vamos a derribar unos que otros mitos, ¿no? Porque de alguna manera u otra se condena a la medicina estética y no debe ser así cuando no recurres a un verdadero especialista, ¿no? Correcto. Cuando pasamos, yo quisiera ahondar un poco acerca del tema de la grasa, ¿no? Que la sacas de pronto del abdomen y la colocas en los glúteos. Muchas personas, ese es el mito número 1, dicen que es hasta peor porque esa grasa baja en la parte del glúteo, baja y se te deforma totalmente el glúteo. Entonces, porque la grasa baja, se coloca abajo del glúteo y todo O sea, lo que sucede con los biopolímeros prácticamente. Exactamente, pero con la grasa. ¿Qué hay de Ok. cierto en eso? Y la otra pregunta es, ¿qué hay de cierto si tú eres una persona que eres delgada, pero te quieres hacer una liposucción y de pronto te sales de la dieta y que vas a engordar el doble o el triple? Ay, y hasta, sí. porque eso lo dice todo el mundo. Nunca te hagas una liposucción Ajá. porque vas a engordar el El doble y el triple. triple y se te va a dañar el cuerpo. Con respecto a la pregunta de si se pierde o no la liposucción, ¿qué pasa anteriormente con los métodos convencionales? Cuando tú pasabas una cánula, quedaban muchas irregularidades en el cuerpo. Ok. Con el Baser, actualmente nosotros logramos que esas irregularidades disminuyan muchísimo. No hay casi irregularidades en el tejido graso, entre el tejido graso o el músculo y la piel. Entonces, al estar un tejido bastante uniforme, hace que, por más que si tú subas de peso, a menos que subas muchísimo de peso, si subes 2-3 kilos, la marcación como tal o las zonas donde se hizo la definición no se va a perder. Incluso hay pacientes que quedan embarazadas y después del embarazo, inmediatamente se sigue viendo, una vez que dan a luz, tienen la definición todavía porque no se pierde, porque la retracción que nosotros logramos en la piel fue lo suficientemente adecuada como para que ésta se mantenga en el tiempo. Vamos Ok. a hablar de las diferencias. Hablamos de liposucción de alta definición y liposucción de baja definición. ¿Para cuál persona, cuál le toca o cuál le corresponde a cada uno? Por ejemplo, la alta definición, ¿cuál sería? ¿Para qué tipo de persona? Muy buena pregunta. Fíjate, la alta definición es para aquel paciente que hace ejercicios, que lleva un régimen alimenticio adecuado, que Ok. alcanzó ya su peso adecuado o donde quiere llegar con el límite, pero que ciertas áreas donde no les permite o quiere mejorar ciertas áreas en donde con el ejercicio no va a estar limitado o el ejercicio no logró alcanzar sus expectativas. Ahí es donde nosotros hacemos una alta definición, Ok. definimos el abdomen en un paciente atlético. Y en otros pacientes que no tienen un cuerpo tan atlético, que no son tan esbeltos, nosotros podemos lograr podemos realizar una baja definición. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer la extracción de la grasa sin marcar el abdomen, porque si no, lo que habíamos mencionado Ok. anteriormente, se ve como una tortuga ninja. Exacto. Jordán. Que se le ve todo en un cuerpo que no corresponde. Wow. Ok, ahora, yo tengo una pregunta, voy a pararme un momento. Ay, Dios. Voy acá. Ay, Ejemplo. Ay, Dios. Yo soy una Total, persona... venimos en vivo, No, Venezuela, tranquilo, tranquilo. Yo soy una persona, presten atención, yo soy una persona que entrena, incluso saludo a mi entrenador Ricardo Cameron, es el que lleva aquí a la mayoría de los muchachos. Hago mi régimen dietético, evidentemente yo después de la boda como que subí de peso, incluso hoy en día yo ¿Serio? entiendo que tengo sobrepeso. La semana pasada comencé un régimen de dieta. Y yo aproximadamente debo tener como 5 kilos. Pero ahora, si yo soy una persona que hace ejercicio y tengo por lo menos mi abdomen de esta manera, o sea, para que todos incluso en casa vean. La camisa, Jordán. Soy una persona normal Ahí que está. puede tener tranquilamente sus rollitos. Qué Ahora, lindo. ustedes como médicos, en estos casos, para una mujer o un hombre, recomendarían que siga entrenando, sigue
dándole duro a la dieta, dándole duro al gimnasio, o definitivamente usted me recomendaría, no, mira, sí, Ya, date un Jordán. toque técnico allí. Ya El te puedes límite lo sentar, pones Ya, Jordán. en este caso. El Mira límite- estos casos. El límite lo pones Ay, Dios, Ok. ay, Dios, y te iban a hacer la cosa. Menos mal me ¿verdad? hicieron el El acercamiento. acercamiento. Ok. Fíjate, en un caso, un paciente como tu caso, el Ok. límite lo pones tú. O sea, tú decides cuándo quieres o no quieres hacerte una lipo. Si tú dices, no, mira, yo quiero seguir haciendo ejercicio, Ok. es respetable y está bien. O sea, Ok. pero si llegas a un límite, a un punto en el que ya tu cuerpo o tú no mejoras o no quieres... Ok. No hay un más allá. No llegas a donde quieres llegar con el ejercicio. Ok. En ese caso, es que tú dices, mira, no, ahora sí voy a optar a la lipo. Pero si en este momento tú quieres hacer la lipo Ok. y después continuar con el ejercicio, también En podemos este hacerlo. caso, como está Jordán, ¿es una baja o una alta En definición? este caso podemos hacer una alta definición. Una alta Ay, definición. imagínate. Oye, Qué no, pero bueno, es qué bueno importante. saberlo. Es importante entonces destacar que las personas deben vivir un proceso de vida saludable, es decir, Exacto. Sí, hacer porque ejercicio, eres el paciente hacer ideal. dieta, haces ok. ejercicio, haces dieta, comes bien, te cuidas. Ya nosotros complementamos con el lipo, que sé que eres un paciente que con el tiempo se va a mejorar el procedimiento que nosotros te vamos a realizar. Con el tiempo vas a mejorar, vas a definir mucho más y vas a llegar al objetivo que quieres, que es marcar tu abdomen. Jessie, Ok. Por Wow. Doctor, yo quisiera Importante. saber, doctor, porque si supieran lo panas que somos, bueno, Sí, no importa. yunta. Merece respeto. Doctor, el dolor es un Ok. mito, la gente le preocupa muchísimo padecer los dolores después de una operación. Entendemos que después de los cambios tecnológicos, la Baser no duele tanto. Sí, Y correcto. hábleme, por favor, de la cicatriz. ¿Dónde se Uy, ubica la cicatriz? correcto. Porque las mujeres tienen bien. temor, Sí. a pesar de pasar por un procedimiento quirúrgico, Sí, señor. después colocarse un traje de baño y que nadie se entere de que tiene Claro, una eso lipo. no existe. Pasa, Correcto. pasa, no tic-tac, pasó. ahí ustedes. Eso no Es, pasó. Cuéntenos. es una muy buena pregunta. Fíjate, las incisiones, las cicatrices, nosotros las tratamos de hacer lo más ocultas posible. O sea, Ok. siempre por debajo de la línea del bikini cuando se trata de la zona del abdomen, Ok. en áreas donde está la tira del sostén, cuando se trata de incisiones que van en tórax, por debajo de la axila, áreas de surcos cuando se trata de los brazos. O sea, siempre tratamos de que sea lo más oculto posible las cicatrices. Son cicatrices muy pequeñas. De ¿Cuántos 0.5 puntos, doctor? tantos como necesita el paciente, depende del área que vamos a trabajar. Siempre tratamos de que sea lo menos invasivo. Hay una que va por debajo del ombligo cuando se trata del abdomen, también Ajá. por dentro. O sea, nunca Sí. va a ser una cicatriz que sea visible. Si tú te pones un Ese bikini, es va a el estar tamaño oculta en de el tu bikini. uña, es verdad, o Claro. más chiquita incluso. Muy, sí, muy ¿no? pequeñita, muy Es pequeñita. verdad, ok. El tema de la recuperación. Ok, bien. El tema de la recuperación y el dolor postoperatorio. Fíjate, Ajá, el dolor. con la tecnología de Baser, sí, el procedimiento duele, sobre todo los 2 primeros días, es una sensación como urente, como quemante, una cierta incomodidad. Pero actualmente tenemos bombas de analgesia, los analgésicos son bastante fuertes y se logra controlar muchísimo el dolor postoperatorio. Ok. Y los tiempos del postoperatorio, cada médico tiene distintas formas de llevarlo y es importante que sigan siempre las indicaciones del cirujano para llevar el postoperatorio, pero generalmente el resultado definitivo lo vas a ver después de los 3 meses. Vas a pasar por un proceso de 1 semana o 2 semanas donde debes hacerte drenajes linfáticos, donde se va a evitar que se acumulen los líquidos. Los masajes. Exacto, lo que mal llamados masajes en realidad se denominarían drenajes linfáticos, Ok. drenar el líquido, llevar todo el tejido inflamatorio al drenaje. Doctor, Ok. las personas que han sido obesas, Sí. que digamos que se colocaron un bypass, Sí. que han sido víctimas, digamos así, de este mal, porque es una enfermedad, le queda la piel Colgante. colgante. Aparte, allí hay grasa. ¿Se puede hacer o establecer, digamos, 2 mecanismos, la liposucción y la dermo? Sí, esos son procedimientos que son combinables. Nosotros podemos hacer en pacientes posbariátricos, como lo que acabas de mencionar, necesitan, como la flacidez de la piel es tan importante, hay mucha laxitud y tiene cierto grado de caída. Ya con la liposucción sola, por más que el Baser, el ultrasonido, logre cierta retracción, muchas veces no eres candidato, sino eres candidato para realizar cortes, bien sea en el abdomen, en los brazos, en las piernas, donde sea. Y esto podemos combinarlo o realizar en 2 tiempos, un Ok. tiempo de corte y otro tiempo de lipo Baser para definir más. Ok. Ah, miren, la Y también papada Sería- tenemos- Serían dos Wow, qué operaciones, cambio. entonces, en 2 tiempos diferentes. En 2 tiempos diferentes o en un solo tiempo también se puede hacer. Una Hablemos- persona, Eso es a criterio del cirujano y individualizar los casos es importante. una persona que ya se haya sometido a una liposucción, doctor, hace 10 años, 5 años, ¿puede volver a hacerse una lipo? Buenísima también la pregunta. Con el Baser nosotros podemos lograr que generalmente cuando hay lipos
existe la fibrosis, o sea, Ajá. tejido cicatrizal por dentro. Si tú vas a realizar una segunda lipo con un método convencional, solamente introduciendo una cánula, esto puede ser muy traumático. Con el Vaser, este ultrasonido hace que la fibrosis desaparezca, lo va debilitando y hace que el tejido se ponga muy, muy suave. Cuestión de que nosotros en una segunda liposucción o procedimientos de reintervención o de revisión, podemos lograr un resultado adecuado, logrando mejorar las irregularidades que traen en la piel este tipo de procedimientos previos con el Vaser, que nos va a ayudar a hacer todo mucho más ¿Se regular. puede decir entonces, doctor, que la célula o el adipocito se encuentra, digamos, un poco más duro y con el Vaser se ablanda, se pone líquido? No, no es adipocito, es tejido cicatrizal. El Son tejido graso cosas también está, diferentes. exacto, puede haber tejido graso con tejido cicatrizal, que es fibrosis, Ajá. o sea, en un mismo abdomen, en una misma área puede haber tejido cicatrizal con tejido graso. Ok, el tejido graso sería el adipocito. Exactamente. Nosotros estamos con la el adipocito liposucción. es la célula grasa. Ok, la extraemos de allí. Exacto. Cuando nosotros hacemos eso, digamos, ese desbalance que tiene nuestro cuerpo, Sí. ¿cómo debemos llevar, digamos, esa vida saludable o esa alimentación cuando extraemos? Porque ahí también extraemos lo que llamamos los electrolitos. ¿Cómo hacemos? Sí, no, eso del punto de vista en el postoperatorio, sobre todo inmediato, es donde vienen el manejo del paciente inmediatamente que sale de la cirugía. De hecho, si pierdes líquidos, pierdes grasa, en el postoperatorio nosotros tenemos un protocolo para tratar el postoperatorio de estos pacientes, donde vamos a hacer una restitución de líquidos según su peso. O sea, está todo bien estandarizado y es por eso, y es muy importante que todos los pacientes acudan a un especialista que esté certificado, de ser posible de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, si van a hacerse cualquier procedimiento que involucre quirófano o que involucre anestesia general. Es muy importante que busque un especialista Los que sepa pacientes- cómo manejar estos pacientes Los postoperatorios. pacientes con VIH. Hay personas que Sí. padecen de esta enfermedad. ¿Se pueden someter a este tipo de cirugía? Sí, claro, claro. Todo paciente con VIH es candidato siempre y cuando tenga una carga viral. Hay ciertos protocolos, ciertos parámetros. El paciente debe tener una carga viral de un porcentaje y debe estar controlado, no debe estar en enfermedad, sino que con una enfermedad bastante controlada se puede lograr dentro del quirófano. Nosotros establecemos un protocolo para este tipo de pacientes, utilizamos un material que es especial, se descarta de otra forma y se trata de otra forma. Sí, doctor, Yes. rápidamente, ¿cómo podemos identificar que un médico no es el adecuado? Ajá, importantísimo. Muy importante. Llegué a la Fíjate, consulta, hola doctor, ¿cómo está? Ahora- Sal Muy corriendo bien. de ahí. Ahora es muy fácil con el Oye, que internet, te lo con las sabes. redes sociales, internet. Simplemente ingresas a la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, es una de las formas de hacerlo. Ok. SBC Prem, y introduces el nombre o buscas en el directorio médico y ahí te van a aparecer todos los cirujanos que están dentro de la lista. No solamente los cirujanos de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica son los que están certificados, hay otros que sí están certificados que no pertenecen a la sociedad o están en proceso de ingresar. de pertenecer, pero tú puedes llamar a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y ellos te pueden orientar y decir, mira, si este está certificado o no está certificado. Doctor, son muchas las preguntas, pero hemos llegado al final de nuestro foro. Por favor, le pido que le dé un consejo a todas las personas que en este momento lo están viendo y sus redes sociales. Bueno, el consejo, si van a someterse a un procedimiento quirúrgico, busquen un especialista certificado. Si van a hacer una liposucción, siempre recomiendo que sea liposucción asistida con Vaser, que es la tecnología que va a ser mucho menos invasiva para el paciente. Mis redes sociales son de r.georgebelaune a través de Instagram.